Bienvenidos a mi canal, soy Piroxeno Reviews y en esta ocasión me gustaría hablaros sobre la aplicación de StepMe. Sí, la aplicación de StepMe es esta aplicación que te falsea en cierto modo los pasos que puedas realizar con el sistema de Google Fit para así poder contabilizar, ciertos pasos que en el fondo y realmente no estás dando. ¡Tramposillo! ¡No lo estás dando, no! ¡Dentro vídeo! Este vídeo lo voy a hacer sobre todo para aquellas personas que el programa de DeFit, si no conocéis cuál es ese programa de DeFit, por aquí ya lo veis, clen, por ahí podéis ver que es el programa de DeFit y lo que yo pienso actualmente sobre él. A muchas personas no le funcionan del todo este programa, el DeFit, que son programas para falsear los pasos y así poder conseguir muchos más kilómetros sin poder salir de casa, cosa que viene, bastante bien. El único problema es que en ciertas aplicaciones como en Pokémon GO es un tanto ilegal, ¿no? Pero dentro de esa ilegalidad, si se hace con precaución, tomando una serie de pautas, una serie a utilizarlo básicamente con cabeza. Si lo hacemos así, no habrá ningún tipo de problema y conseguiremos muchos kilómetros sin movernos de casa. ¿Y con ello qué conseguiremos? Pues abrir huevos o conseguir muchos caramelos de nuestro compañero andando con él, poniéndotelo de acompañante. Esta aplicación StepMe, como os comentaba, la estoy haciendo para aquellas personas que DeFit no le van del todo bien o no tienen del todo cierta confianza con dicha aplicación, ya que en el pasado, actualmente, no mucho, pero en el pasado ya hubo bastantes baneos a causa de DeFit, ya que la gente se le iba a la cabeza y hacía cientos y miles de kilómetros, haciendo incluso 100.000 o 200.000, una auténtica aberración kilometril. Y dice, coño, si haces ese tipo de cosas, lo más seguro es que te pillen, porque están dando pistas. Tiene en la frente pegado que soy ilegal. Entonces aquí os voy a enseñar esta nueva aplicación que se llama StepMe. La están utilizando muchos ex DeFit, porque ya la gente, pocos, se fían de utilizarla y están utilizando más esta aplicación. Yo me la voy a descargar delante de vosotros y la voy a probar aquí, sin tapujos de ningún tipo delante de vosotros, y vamos a ver entre vosotros y un servidor si esta aplicación realmente funciona, si te cuentan los pasos y cómo es. Yo he estado leyendo un poco sobre esta aplicación y tiene bastantes mejoras con respecto a DeFit. Con StepMe no suelen banear a los usuarios, pero porque básicamente es una aplicación que no es que esté hecha ni diseñada para Pokémon GO, pero sí es cierto que se nutre en cierto modo de errores de muchas otras aplicaciones, como el exceso de pasos, el exceso de kilómetros, para que en ciertas aplicaciones, como es en este caso Pokémon GO, no nos puedan detectar, no nos puedan en cierto modo identificar y poder, banearnos en algunos casos, ¿no? Así que, sin más dilación, vamos a coger el... Coño, que no lo encuentro. Vamos a coger el smartphone y vamos a descargarnos la aplicación. Y vamos a utilizarla de paso. Vamos a poner primero Pokémon GO para comprobar, si tengo algún huevo puesto, también cuántos kilómetros ya tengo recorrido para luego hacer ese símil y poder saber si realmente la aplicación nos ha contado kilómetros o no nos ha contado nada. Así que vamos a poner el Pokémon, hazte con todo, sí, seremos mejor al fin. Te enseño yo y tú a mí, Pokémon. Vamos a entrar en el juego. Bien, tengo puesto un huevo de 5 kilómetros y tengo recorrido 2,59 kilómetros. Eso es lo que tengo recorrido. Ahora vamos a mirar la sincroaventura. Que esté activada. Esto es muy importante. La sincroaventura tiene que estar activada. Y acordaros de el correo, el email que tenéis puesta en la sincroaventura.
Ahora vamos a ir a la Play Store, vamos a poner StepMe, mejor que FitAs. Esta es la aplicación que tenéis que usar, y le damos a instalar y comenzamos su instalación. Aquí estaréis viendo, por aquí os lo estaré poniendo para que estéis bicheando qué aplicación es. Habéis visto que es una aplicación muy poquito de megas, creo que son 2 megas con algo, bajísima. Y bueno, aquí tenemos la aplicación, cómo funciona, qué es la aplicación. Bueno, aquí os cuento lo que, aquí os cuenta lo que os he estado comentando, ¿no? Aquí os cuenta lo que os he estado comentando, que es una aplicación que está diseñada, sobre todo en cierta medida, para corregir ciertos errores de aplicaciones como DeFi y este tipo de aplicaciones que actúan un poco sin cabeza, haciendo miles y miles de kilómetros, provocando la detección de este usuario en aplicaciones como Pokémon GO. Y esta aplicación no es que esté diseñada con ciencia para Pokémon GO, pero sí es cierto que tiene bastantes puntos de miras en Pokémon GO, ya que en la propia información, ¿no?, de cómo se usa esta aplicación, podréis verlo aquí, pone de ejemplo que la podéis utilizar en Pokémon GO, os lo está diciendo la propia aplicación, os comenta que esta aplicación sirve para Pokémon GO. Esto supuestamente es muy fácil. Bueno, necesitamos... Aquí tenéis que poner el mismo email que tenéis tanto en la sincroaventura activada como el que tenéis en Google Fit. Tenéis que tener el mismo email en las 3 aplicaciones, en las 3 el mismo email. Tenéis que darle permiso a Google Fit, o sea, Google Fit tenéis que tenerla instalada en vuestro smartphone. Google Fit es imprescindible. Y en Google Fit tenéis que tener el mismo correo, el mismo email que tenéis en la sincroaventura puesto. En la sincroaventura un email y ese mismo email en Google Fit. Y aquí, bueno, nos piden que tenemos que poner los pasos que queremos realizar. Esto es muy bueno porque no hacemos un exceso de pasos. Podemos hacer 1000, podemos hacer, en fin, los pasos que queramos. Podemos hacerlo de manera manual o seleccionar los botones que tenemos aquí, de 1000, y una vez que hemos seleccionado la cantidad de pasos que queremos realizar, tened en cuenta que 10.000 pasos serían 1 hora. Entonces, si nosotros le damos a 10.000 pasos y le damos aquí al botoncito de comenzar o de agregar los pasos, esta información se la manda a Google Fit. Esta aplicación le manda a Google Fit los pasos que va a realizar en los siguientes minutos o en las siguientes horas. Cuidado, no poned el Pokémon GO, no ponedlo, porque cuando nosotros activamos Pokémon GO o encendemos Pokémon GO, lo que hace es coger la información de Google Fit que ha almacenado en ese tiempo que Pokémon GO ha estado cerrada, ya que Pokémon GO está trabajando con la sincroaventura. Así que cuidad con esto, ¿no? No pongáis el Pokémon GO mientras estéis haciendo esto. Si ponéis StepMe, dejad la aplicación que funcione por sí sola. Ahora os haré la demostración. Yo he puesto 1000 pasos. Yo he puesto 1000 pasos para hacer la demostración. A ver, en 1000 pasos, ¿cuánto van a... bueno, cuánto nos cuenta, ¿no? ¿Cuántos kilómetros nos cuenta en 1000 pasos? Pokémon GO la tengo cerrada. Google Fit la tengo abierta, así que la tengo abierta. Y nada, y acabo de activar los 1000 pasos en StepMe. Ahora aquí podéis ver exactamente que podemos configurar tanto el ritmo de la velocidad como en la distancia. No sé si esto afectará mucho o no afectará. Yo le voy a dar le voy a poner a tope. Voy a ponerle a tope y en la distancia también a tope. También le voy a poner a tope la distancia, porque como no sé más o menos cómo va a funcionar, la pongo a tope. Y bueno, yo creo que ya está. Aquí le hemos dado los 1000 pasos. Vamos a meterle 1000 pasos por probar. 1000 pasos por probar. Le damos y ya está. Ahora mismo está ya corriendo en Google Fit estos pasos. Aunque no lo estemos dando de manera real, en Google Fit ya están dando estos pasos que StepMe le ha mandado. Le ha dicho StepMe: Google Fit, mira, aquí me han dicho que tienes que dar 1000 pasos. La pasos información. Una de las cosas muy buenas que tiene esta aplicación de que antes, cuando le hemos dado a comenzar estos 1000 pasos, lo que hace esta aplicación para que el Pokémon GO no nos detecte como una máquina de que haga 1000 pasos exactos, o haga 2000 pasos exactos, o haga 5000 pasos exactos, lo que hace esta aplicación es que cuando nosotros le hemos dado a, yo qué sé, por ejemplo, yo le he dado 1000 pasos, ¿no?
le da al botón de 1000 pasos y le da a Start a que comience esta, o sea, que le mande a Google Fit. Oye, que este tío te ha mandado que haga 1000 pasos Google Fit. Pues para que la aplicación, para que Pokémon GO no lo detecte, lo que ha hecho la aplicación es que de manera aleatoria cambia estos 1000 pasos. Le puedes sumar 1000 y pico o le puedes restar a 900 y pico. Y entonces lo que hace eso es que nunca sean unos pasos redondos, no sean unos pasos que le estén dando a la aplicación de Pokémon GO alertas por todos lados diciendo pi, 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 se ha colado un tramposo, eres ilegal, eres... No, entonces lo que ocurre con esta aleatoriedad es que podamos ponerle los 1000 pasos y la propia aplicación nos lo regula, nos lo cambia, nos pone un poquito más, un poquito menos, para que Pokémon GO nunca se dé cuenta de que estamos haciendo algo de manera totalmente ilegal. Bueno, ilegal, tampoco estamos matando a nadie, ¿no? Simplemente estamos falsificando pasos, pero bueno, pero cosas han hecho. Cuando le hemos dado al botón de Start para que comience esa información de StepMe a Google Fit para que empiecen los pasos, eran las 11 y 18, así que, bueno, pues volveré a grabar sobre las 11 y 23, 11 y 24, 11 y 26, más o menos, sobre esa hora. Voy a esperar unos 6 o 7 minutos. Para no pillarme los dedos, voy a esperar 6 o 7 minutos. Así que en 6 o 7 minutos vuelvo con todos ustedes y os digo si, bueno, me ha contado estos 1000 pasos o no me ha contado absolutamente nada. Así que ahora vuelvo con todos vosotros, amigos. Unos momentos después... Pues ya estoy con todos vosotros. Y bueno, han pasado un total de 7 minutos aproximadamente. Son ahora mismo las 11 y 27, o sea, han pasado 7, 8, 9, hostia, han pasado 9 minutos, me he colado bastante. Han pasado 9 minutos, a ver si en estos 9 minutos la sincroaventura ha hecho de las suyas y nos ha contado los 1000 pasos que hemos mandado. Vamos a ver. 2,8, 2,83, flipa, 2,83 nos han contado los pasos. Antes lo teníamos en 2,5 creo que era. Coño, pues nos ha contado 2 kilómetros y algo. Nos ha contado 2 kilómetros y algo la aplicación. Aquí habéis visto en riguroso directo. Bueno, en directo no es, pero como si lo fuera. Habéis comprobado en riguroso directo que esta aplicación funciona, que si ponéis los pasos lo va a contar y si ponéis además todo como yo lo acabo de hacer, seguís mis pasos a rajatabla, al pie de la letra, os van a contar los kilómetros. Así que si queréis abrir muchos huevos o queréis hacer kilómetros con vuestro compañero o lo que queráis de una manera un tanto ilegal, dentro de la ilegalidad, pues podéis utilizar esta aplicación de StepMe y así poder haceros con todos los kilómetros que queráis desde vuestra propia casa. Aquí me despido de todos vosotros, espero que sigáis viendo estos vídeos, que os suscribáis por aquí, por Dios, que veáis este vídeo que tenéis por aquí si queréis y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo de Pokémon GO.